Hola, Caloyero. Muy buenos días. Enrique, Quiero hacerte varias preguntas y entrevistarte hoy porque me da mucha curiosidad un tema, el tema de la hipnosis regresiva y sobre todo lo que estás haciendo. Hay un método, el método Grifasi, hay una investigación profunda que se ha venido haciendo alrededor del tema esotérico de tu parte y quiero conocer un poco más lo que hay detrás, lo que la mayoría de los seres humanos no vemos o creemos saber, pero en realidad no sabemos. ¿Y qué es eso que has descubierto? Así que es una oportunidad además para conocerte, para saber un poco de estos temas y para empezar, creo que lo importante por ahora es entender qué es la hipnosis regresiva o la hipnosis esotérica. quien me sigue y quien sabe un poquito de esotérico, ya sabe más o menos qué es la hipnosis. Tampoco me voy a meter mucho en ese tema. Puedo decir simplemente que es ese momento donde nosotros estamos entre la parte consciente, cuando estamos completamente despiertos, y esta parte cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos, el cuerpo está completamente a reposo, está apagado de alguna manera, y la parte más etérica de nosotros, más sutil de nosotros, empieza a tener otro tipo de actividad que llamamos onírica, si lo vemos como dentro de un sueño, pero sí es una actividad espiritual completa y compleja. La hipnosis es una parte, es un momento entre la parte donde estamos despiertos y la parte donde estamos dormidos. Depende de la susceptibilidad hipnótica del sujeto, este momento puede estar más cerca de lo despierto o más cerca de lo dormido. Eso depende. Quien tiene una susceptibilidad muy alta, entonces quien entra muy profundo en hipnosis, alcanza llegar muy cerca del sueño. Más o menos es eso. Bueno, eso es una manera sencilla de verlo, pero hay una cantidad de información que surge de estas sesiones, que es lo más interesante para los que te siguen y para los que no te siguen también. Me parece importante saber de dónde nace esta pasión o este gusto o esta inclinación de Calo por la hipnosis. ¿En qué momento te conectaste con la hipnosis? Realmente empecé a leer, estudiar un poquito sobre estos temas cuando iba al colegio, cuando era menor, tenía 16, 17. Luego lo dejé porque termina los estudios superiores. Por entonces en Italia había el servicio militar obligatorio, tuve que irme a prestar servicio militar. Entonces todo se mueve, la vida cambia completamente de sentido y lo dejo. Lo dejo hasta retomarlo años después, en 20, unos 30 años después casi, imagínate. Todo por una serie de combinaciones, por una serie de encajes que nunca hubiera imaginado en mi vida, pero retomo esos contactos, entonces me meto y la perfecta combinación, como digo yo, ha sido que todo eso ha nacido cuando yo tenía ya una edad donde ya había madurado muchos aspectos en mi vida, entonces ya tenía como la posibilidad de meterme en esto de la manera más seria para mí. Mm, y también porque era el momento de ¿cómo decir? De Internet a la portada de todos. Era el momento donde empezaban a salir los pequeños teléfonos inteligentes, los smartphones. Era el momento donde empezaban a salir, donde Internet estaba en todos lados y todo el mundo lo tenía en su bolsillo. Entonces es de ahí, a través de las redes sociales, en este preciso momento que yo empiezo a nacer y a divulgar esta información y estos trabajos, estas actividades por Internet a nivel internacional. ¿Cuál es el método Grifasi? ¿De qué se trata el método Grifasi? ¿Qué te distingue? Realmente el método Grifasi sería esa forma de solucionar el problema esotérico, ¿m? Por las propias fuerzas y las propias capacidades de la persona misma interesada en la hipnosis. O sea, ninguna entidad interviene en las sesiones. Ningún ser, que sea bueno o malo, esto ya no es importante, se mete en una situación y empieza un trabajo para intentar solucionar el problema. De esta manera,
eliminamos el riesgo completo de posibles engaños en ambientes sutiles, que siempre hay esas probabilidades, pero sobre todo, aunque no hay engaño. Pero si nosotros cedemos el poder a alguien más para que nos ayude, o mejor dicho, haga una parte o totalmente un trabajo para nosotros, entonces significa que el trabajo no lo hemos hecho nosotros al 100%. Es un trabajo que no está realmente completo y completado. Y entonces eso es el principal eh, eh, la, la característica fundamental de este método es esto: ninguna ayuda exterior, sea la que sea, solamente la persona misma hace su trabajo para él mismo. Eh, para empezar un poco antes de hablar de las entidades y lo que hablabas de la sesión de poder, sí me interesaría saber ese proceso inicial de Calo, ¿cómo fue cuando entró a la hipnosis? También tú tuviste que enfrentarte al tema de la hipnosis, de lo personal, también tuviste que indagar en ti para limpiar, para conocer un poco más de ti mismo antes de poder ofrecerlo a los demás. No, realmente yo esa parte no la hice para nada. Ujú. No sé por qué, pero además yo no soy una persona muy susceptible a la hipnosis, no entro en hipnosis, aunque lo hayan intentado. Yo lo he intentado varias veces, no entro. Hago parte de aquella estadística de aquellas personas que no entran. Sí, te puedo decir que cuando empecé a ver los primeros trabajos de hipnosis de otras personas, otros operadores, automáticamente ya recibía esta información y empezaba a elaborarla en mi mente, entonces ya empezaba a tener estaba empezando a formar mis propias opiniones, mis propios pensamientos sobre este trabajo, hasta que dentro de poco tiempo realmente empecé a tener claramente mis ideas, mi visión de la cosa y empecé a practicarla, realizarla y practicarla. Bueno, Carlos, pero hay una cosa con que me llama la atención con lo de la carrera militar que hiciste antes, y es que precisamente en la carrera militar hay entidades de poder, hay personas que toman tu voluntad de alguna forma, tú acatas órdenes todo el tiempo, y lo de la hipnosis es precisamente una liberación. Quería que me contaras un poco ese espectro que se encuentra de desencarnados, seres de luz, entidades. ¿Qué es ese universo que la mayoría de nosotros no somos conscientes que existe? Bueno, primero que tengo que decirte que tú estás viendo ahora mismo la hipnosis sobre la perspectiva del trabajo como yo lo realizo. Entonces me dices esto, pero la hipnosis no es solo liberación del ser, puede ser todo lo contrario, porque a través de la hipnosis tú puedes controlar personas, puedes manipular a nivel directo o indirecto, a niveles, digamos, de baja calidad hasta niveles mucho más altos. La hipnosis puede ser una herramienta de control importante. Por esto es necesario saber de qué se trata, conocer, tener conocimiento de eso y saber qué se está haciendo. Sí, Claro, eso es muy diferente. Ahí sí me sí, sí, parece importantísima la sí, aclaración. sí, sí. Ajá. Por eso digo que con este método nosotros intentamos desconectar de todas las posibles conexiones esotéricas que tenemos, y por eso el trabajo tiene que estar hecho por nosotros mismos, para no tener ningún tipo de interferencia, ningún tipo de conexión. Luego, cuando seamos libres, desconectados, conscientes de nuestra situación, entonces ahí podemos interactuar con todos los demás, que es diferente. Entre una interferencia y una interacción hay muchísima diferencia. Interferencia es cuando tú soportas, estás sometido a, a otras inteligencias, a otras fuerzas, a otras situaciones. Interacción es cuando tú, por tu completa voluntad y con la voluntad de los demás, empiezas a interactuar, empiezas a hacer cosas y empiezas a vivir con estas personas, con estos seres, con estas entidades o personas también, si lo queremos reflejar en el mundo físico donde vivimos. Entonces, lo primero es liberarse, entender qué significa ser independiente, aprender a ser autónomos, aprender a utilizar propiamente, totalmente nuestro poder para nosotros mismos, no dejarlo, no cederlo a los demás como hemos hecho y hacemos cuando estamos interferidos. Y es esto. Pero a través de la hipnosis se puede hacer el trabajo contrario, esto sí. Nosotros como humanidad estamos hipnotizados todos los días por los más media, por los medios de comunicación, por el cine, ¿eh? Por la música, por las canciones, por muchas cosas. Estamos hipnotizados todos los días y no lo sabemos, ¿eh? De la forma más blanda. Y luego hay forma claramente cada vez más intensa de ir a manipular una mente hasta tener una suerte de control mental,
que se conoce muy poco, pero que sí, que hay. La mayoría de los que desestiman estas afirmaciones dicen que son conspiraciones, que la gente hace un tema de conspiración, básicamente que piensa que esto es una realidad ficticia creada, pero en realidad existe. No solamente lo vemos en el plano físico, sino que también lo ves en el plano esotérico. Existen personas que si les damos y les cedemos control, lo toman. Sí, sí. Hay conspiraciones, pero también hay que decir que cuando una persona empieza a, a pensar con su mente, empezar a elaborar y a crear y a recrear cosas, entonces está construyendo una conspiración suya encima de algo que ha podido ser una conspiración o no. Entonces, muchas conspiraciones de las que se cree no existen porque han sido montadas de alguna manera y esta información ha sido pasada oreja por oreja o boca por boca, si quieres. Eh, pero sí que conspiraciones sí que hay. Hay que saber discernir, que es otra cosa. Ujú. Dentro de toda la investigación, porque hay una gran investigación que has realizado, ¿qué has encontrado que te haya sorprendido? Cosas que no imaginabas que existieran y has encontrado en el camino. Pues realmente nunca me he quedado sorprendido para nada, realmente. ¿Eh? Te puedo decir que ahora llevo más, creo, de 3.000 hipnosis, o más, o mucho más, ya no las cuento. Y te puedo decir que he notado que solo pocos de los que me siguen están entendiendo lo que estoy haciendo. Están exactamente bien analizando, aunque críticamente, mis sesiones. Otras Ujú. personas no las entienden o simplemente interpretan de forma completamente ajena a lo que es mi forma de trabajar, mi perspectiva. Entonces noto que hay mucho que informar, que dar conocimiento para que se entiendan estas sesiones, estos trabajos. Además hay gente que se cree todo lo que se dice. Hay gente que se toma todo por oro colado. Hay gente que se coma todo con patadas, como se dice en algunas partes. Tú le dices algo y se lo creen. Pues no. En hipnosis la información está muy contaminada por diferentes factores. Porque la información sale de una sorgente, sí, de una sorgente, luego pasa por muchas densidades, inteligencias, dimensiones, pasan por la persona que está recibiendo esta información, que tiene sus estructuras mentales, que tiene sus opiniones. Entonces, todo es muy contaminado. Hay que saber filtrar esta información y lo que se puede tomar como información fiable para poder trabajar, para poder obtener realmente algo, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, la gente tiene que saber discernir y entender qué está pasando. Por esto, ahora realmente estamos empezando a hacer investigación seria. Estamos empezando con protocolos de investigación y mientras lo hacemos vamos explicando por qué y qué está pasando para que la gente entienda. Como es normal que sea y como también es bueno que sea, están haciendo también nuevos operadores que sean parte de la Academy que acabo de estructurar, pero que sean también operadores independientes que surgen por sí mismos, pero veo que algunos operan sin esta parte de conocimiento que es indispensable en la hipnosis. Entonces, ya siento la necesidad de dar otro paso más. Ya no es solo la sesión, ya no es solo hacer esto y publicarlo para informar, es también explicar qué está pasando. No poder dejar todo así como si todo el mundo lo entendiera así como yo lo entiendo, ¿no? Y lo quiero mostrar. Precisamente por eso me contacto contigo, porque una información suelta me parece valiosísimo, la información de la academia y lo que se está explicando a través de las investigaciones, pero cuando uno empieza a ver la información suelta le surgen muchas preguntas. Así que esta parte educativa es crucial. Y dentro de eso sí quería que preguntarte algunas cosas. ¿Realmente existe la Matrix, de acuerdo a todo lo que has visto? ¿Ves? Esta palabra, Matrix, es una palabra Ujú. muy abusada. Sea Claro, a partir porque, del cine, claro, sí. porque, bueno, Ujú. la ha metido en circulación el cine, la masificada esta palabra. Es como decir la palabra Dios, la palabra amor, la palabra alma, espíritu. Cada uno empieza a dar un significado diferente porque ha sido tanto masificada, ha sido tanto utilizada en épocas diferentes además, que ya en cada momento y en cada lugar tiene un valor suyo, que además Pero puede... ahí te interrumpo. Eso sería también una construcción mental, de alguna manera. No lo hemos imaginado y lo creamos de alguna forma también. Son construcciones mentales. Ujú. O sea, si yo, para decir Matrix, si yo invento la palabra Matrix para entender un concepto,
y esta palabra empieza luego a divulgarse, empieza a multiplicarse por los tiempos y por los lugares, cuando yo voy a visitar en cada punto donde está esta palabra ya viva, veo que el valor que se le ha dado es diferente, es normal. Ahí volvemos a la contaminación de la información. De dónde sale Claro. la información es X, pero a dónde acaba ya es otra letra, ya no es X, dependiendo de dónde esté. Entonces, Matrix. Yo para Matrix estoy entendiendo un sistema de control que no es solo físico, sino que también está conectado con ambientes no físicos que nosotros no vemos con nuestros cinco sentidos. Es un sistema muy complejo que ahora explicarlo en 2 minutos es imposible, ¿m? Pero es un sistema de control. Si queremos hacer una metáfora, una comparación, un ejemplo muy simple, podemos entenderlo como, por ejemplo, una empresa, ¿no? Una empresa está estructurada de una manera. Hay unos locales, hay un cuerpo directivo, hay unas personas que tienen unas funciones, unos trabajos, están divididos en categorías, ganan diferentes sueldos en base al tipo de responsabilidades o de capacidades que tienen o de lo que pueden aportar a la empresa. Esta empresa está metida en un mercado, esta empresa tiene que presentarse al público, que tiene que aceptar sus productos, sus servicios. Entonces, todo esto, para que funcione, tiene que estar en un mecanismo organizado. Y para que todo esto funcione, hay alguien o algunos que tienes que tener el control de todo y decidir. Entonces, la Matrix es esta gran empresa que podemos meter dentro. El planeta Tierra, la humanidad, los animales, los vegetales, planetas, conexiones interplanetarias, seres que no son físicos, que no vemos, pero son etéricos, digamos etéricos, para decir que no son físicos. No vamos a dividir Sí. ahora las categorías. Todo un sistema que está hiperconectado y es todo un mecanismo que se mueve perfectamente. Y Ujú. basta con quitar una rueda de este mecanismo para que se rompa todo. Pero hasta que esté todo en equilibrio y se mueva y funcione, pues es un mecanismo que nosotros estamos llamando Matrix. Y nosotros en la Tierra, en este cuerpo de humanos, tenemos un rol, tenemos una posición, tenemos nuestra vida en este mecanismo, en esta Matrix. Esto es. Carlos, Carlos, me parece interesantísimo el ejemplo, además, porque lo vive casi todo el mundo en este momento. La mayoría de las personas trabajan en una empresa, repiten patrones, no pueden escapar porque de alguna manera no se han construido una posibilidad distinta a eso. Es lo mismo que las tiranías, las democracias, dependiendo del sistema de control que se maneje, la gente lo sigue. Y básicamente lo que se hace a través de la hipnosis, según entiendo y según tus palabras, es alcanzar una independencia, es decir, puedo hacer mi vida y crear lo que yo quiero. Ese término creador es importantísimo en las sesiones. ¿Me explicas por qué? Sí, bueno, primero hay que explicar por qué hacemos hipnosis para entender este mecanismo y saber movernos. Porque cuando nosotros estamos durmiendo, estamos soñando, o aunque digamos que no hemos soñado nada, realmente hemos hecho algo, pero no nos acordamos, que es diferente, estamos en otros mundos. Nos movemos con otras reglas. Estamos en un mundo fantástico, que para nosotros es normal hasta que durmamos, es normal hasta que nos recordemos unos sueños, pero ¿qué está pasando realmente? No es algo físico, se nota, todo diferente. En hipnosis es como si soñáramos. Cuanto más estamos profundos en hipnosis, cuanto más estamos como soñando. Y vamos a ver que con una guía externa, con una parte consciente despierta, que está recibiendo estas instrucciones por parte de un operador de hipnosis, lo que pasa es que ya no somos tan pasivos subiendo un sueño, viviendo un sueño pasivamente, estamos más activos. Entonces podemos operar decisiones, podemos cambiar cosas, podemos interactuar con otros seres que encontramos en estos ambientes tan sutiles, que no vemos con nuestros cinco sentidos físicos, pero existen. Entonces es allí que nos metemos con un pie más en esta Matrix. Vamos a tocar y a trabajar y a vivir en esta parte de Matrix que físicamente no vemos, no tocamos, no sentimos. Estamos ahí con un pie en lo físico y un pie en lo etérico. Ahí tenemos ya más poderes porque estamos ya en un ambiente más sutil donde mm, nuestras capacidades creadoras son más desarrolladas, son menos filtradas, son menos eh, cerradas.
Bueno, dicho eso, ¿qué quiero decir con poder creador? Crear es como, digamos, el concepto es inventar algo, utilizar lo que hay o lo infinito que hay a tu alrededor para, con tu inteligencia, construir algo. Ejemplo, ese es un móvil. Ujú, Ahora, bueno, ahora está encendido. Ahora está apagado, no hay nada. Este nada es todo. Porque hasta que no hay nada, aquí hay todas las infinitas posibilidades de tener cualquier tipo de imagen, en movimiento o fija. Se pueden visualizar infinitos colores, infinitos mensajes, pero hasta que está apagado, estas posibilidades son infinitas. Hasta que yo lo enciendo, ya estas posibilidades se reducen a una, esta. ujú, ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros estamos en un ambiente donde elegimos qué crear y lo creamos, en este momento estamos reduciendo a una posibilidad las infinitas posibilidades que tenemos de crear algo. En cuanto creamos algo, hemos creado una cosa. Entonces, esta nada se vuelve a ser uno. Cuando destruimos algo, cuando ya no hay nada, lo hay todo. Es decir, que hay infinitas posibilidades de crear algo que es infinito. Pero de este infinito tú puedes elegir una cosa en ese momento y la estás creando. En lo físico es casi imposible crear con nuestro cuerpo físico. ¿Mm? Es como decir, ahora mismo yo quiero crear una mariposa. No puedo crearla, porque en lo físico tenemos este cuerpo que no nos permite. Pero en ambientes más sutiles, nosotros, si queremos crear hipotéticamente una mariposa, lo podemos hacer. En hipnosis se puede crear una mariposa, más se puede crear cualquier cosa. Porque es una energía menos densa de la física. No tenemos los filtros que tenemos en la Tierra para tener un cuerpo físico y un cerebro físicamente entendido que nos limita mucho. Entonces, este poder creador es casi limitado o ilimitado. Eso significa que nosotros en ambiente hipnótico podemos crear. Y podemos crear condiciones para que se puedan reflejar en nuestra vida física. Y si tenemos, por ejemplo, un problema y vamos a ver la causa esotérica en ambiente hipnótico, ahí sí que podemos modificarla porque somos creadores y podemos eliminar la causa esotérica que nos ha producido un problema en la vida física, en la vida diaria. Que puede ser un problema físico, por ejemplo, un dolor de cabeza inexplicable, ¿m? Que a lo mejor tiene una causa esotérica, o algo que no es físico, ya es algo más que miedo. condiciona nuestra vida social, que condiciona nuestra vida profesional, que condiciona nuestra vida intelectual y claramente al ser condicionado o alterada, esto produce en nuestra vida ralentizaciones, produce bloqueos, produce frustraciones, no poder llevar proyectos adelante. Entonces, estos bloqueos se pueden encontrar en ambiente hipnótico y con nuestro poder creador podemos modificarlos o eliminarlos. Hay que decir que estos bloqueos somos siempre nosotros a crearlo con nuestro poder. Pero si estamos manipulados en una matrix, se utiliza nuestro mismo poder para bloquearnos automáticamente. Un autobloqueo. Así funciona el sistema Matrix. Se Ujú. controla, en este caso, la humanidad para que esté dentro de una estructura y cada uno tenga su rol. Pero cada uno se mueve por su misma fuerza, por su misma energía, por su misma voluntad. Y todo esto tiene un equilibrio hasta que todo lo que son parte de este equilibrio estén controlados, organizados y que estén, digamos, obedeciendo a una idea, una decisión que está a capo de todo. Carlos, eso volviendo al tema de la empresa, es más o menos lo mismo que sufre la mayoría de las personas en cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empresa, para que la gente lo pueda entender un poco también. Es la repetición, es el ciclo de no renuncio porque me puedo quedar sin trabajo, no sé qué voy a hacer, repetir ciertos patrones, aprender, es quedarse en la misma dinámica de la repetición. Y básicamente lo que permite la hipnosis esotérica es ver otras posibilidades y crear a partir de ahí. Hay otro término que me llama mucho la atención y que sale mucho en tus hipnosis, es el término, esto es un juego.
También hay un juego detrás y la persona tiene que aprender a jugar con otras reglas. ¿De qué se trata eso? Bueno, como te decía, esta matriz es muy compleja. Si queremos ver un poquito cuáles son los efectos que podemos ver, aunque no pensamos que son condicionados, son las crisis económicas, por ejemplo, son cíclicas pero son controladas. Todos los movimientos energéticos que ocurren en la Tierra bajo forma de guerras, bajo forma de movimientos políticos fuertes, dentro lo que también toca lo que son ¿cómo decir? Um, los cambiamientos atmosféricos que pueden producir catástrofes naturales que a su vez produce miedos, desastres, muertes. Todo es un juego, todo es un gran puzzle donde cada uno de nosotros es una pequeña pieza. Hay piezas más grandes, piezas más pequeñas. Está claro que cuando luego esto lo vamos a reflejar en nuestras vidas diarias, vamos a ver que tenemos todos que tener un trabajo, porque si no, no podemos sobrevivir. Si no tenemos un trabajo, estamos preocupados, porque no tenemos esta independencia para sobrevivir. Si tenemos un trabajo, tenemos que aguantar todo lo que este trabajo produce, porque hoy, a causa de la mayoría de la conciencia humana, en vez de vivir bien en un conjunto, vivimos muy mal porque siempre se producen conexiones jerárquicas donde siempre unos tantos están aplastados por unos pocos, por cuestiones de ego, por cuestiones de de un sistema de producción emocionales controladas por la matriz que producen estos resultados. Entonces, cuando uno luego ha encontrado por fin este trabajo, tiene que estar condicionado, sujeto, sometido, frustrado y tiene que aguantarse todo. Ya hace falta el respeto a sí mismo porque muchas cosas de donde podría ponerse, hacerse respetar, por ejemplo, ya no lo hace por miedo a perder ese trabajo. Si tienes el coraje de no faltarte a ti mismo el respeto, entonces tomar posición e intentar no estar aplastado por ese sistema, pues entonces tienes el riesgo de quedarte fuera del mercado del trabajo, entonces de volver a buscarte otro, que significa simplemente pasar de una olla a otra. Entonces, para liberarse de todo esto, una persona, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que cambiar un chip, tiene que cambiar su perspectiva, tiene que empezar a crearse su propia realidad. Y tiene que empezar poquito a poco a pensar de manera tan diferente que poquito a poco empieza también a modificar también lo que es su vida física, lo que es su vida diaria, lo que es su vida en el mundo físico. Y esos cambios es un proceso muy lento, mucha gente no lo entiende, mucha gente piensa que se hace una hipnosis y mañana ha cambiado su vida. No, la hipnosis es un primer paso para que tú entiendas ahora tú y tu parte subliminal, que sois los mismos, pero que la parte subliminal no la puedes trabajar cuando estás despierto, es muy complicado, y tampoco cuando estás dormido porque no tienes el control de tus sueños. Entonces, a través de una hipnosis puedes lograr este resultado de la parte subliminal que te ayuda con la parte racional a crear tu propia realidad en el mundo físico. Y nada, eso. Y entender el juego, que también es energía. Acabas de decir la palabra energía en un momento. Me parece que es importante porque desde el mundo etérico entiendo lo que se ve el flujo de energía y se ve que hay energías pesadas que se cargan, energías que se pueden liberar. Desde tu trabajo con la hipnosis, ¿cómo has visto este tema de las energías, Carlos? Todo es energía. Ujú. Nuestro cuerpo es energía, bajo forma de materia. Nuestras emociones son energía. Nuestros pensamientos son energía. La información se puede considerar como energía. ¿Ves? Energía es otro concepto muy abusado. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Entonces, sí. Entonces, tenemos tantos tipos de energía a nuestro alrededor que si no sabemos manejar y dominar esa situación, si no tenemos esta conciencia para entender dónde estamos viviendo, entonces para sabernos mover, estas energías nos pueden afectar.
Y muchas veces son nuestras propias energías, nuestras propias producciones energéticas que nos afectan, nos autoafectamos de alguna manera. Y en hipnosis se nota también esto. Yo veo, por ejemplo, ¿no? En hipnosis, bueno, cuando la gente no está todavía en hipnosis, que me está contando un poquito su situación y para que luego se analice, se trabaje en una hipnosis, me comentan, bueno, esto me da miedo el agua, me da miedo la altura, tengo problemas no sé qué, porque mi padre eso, porque mi ex marido el otro. O sea, están viendo sus problemas producido por el externo, producido por los demás, producido por las situaciones. En hipnosis, si logran cambiar completamente la perspectiva y entender que son ellos que están produciendo todo eso, condicionados de su perspectiva de lo que están viendo al exterior, entonces ahí pueden modificar. Que no es modificar lo externo, es modificar a sí mismo para que esta realidad se interprete de alguna manera que ya no te afecte. O sea, por ejemplo, la cosa más sencilla, me da miedo la altura. Ujú. Pues no te da miedo la altura, no es la altura que te da miedo, eres tú que está produciendo miedo. La instrucción es, cuando haya una altura, tú produces miedo, que es otra cosa. Entonces, en hipnosis te digo, mira tu miedo, míralo bajo forma de energía, porque es una energía. ¿Cómo lo ves? En el ambiente sutil se ve. A lo mejor algunos me dicen que la ve en la panza, en la cabeza, en la pierna. Depende, no es importante. Cada uno tiene su situación. Puedo decirle también qué forma tiene, qué color tiene, cómo la sientes, si tiene un olor. O sea, se puede Visualizar. se puede sentir esta energía bajo forma de informaciones más variadas. Pero no importa, es solo una forma de recibir esta información. Cuando yo le digo, bien, vamos a eliminar este miedo, es una producción energética dura, como tal puedes eliminarla o modificarla. Si la elimina, por ejemplo, se puede simplemente visualizar que ella coge esta energía y la tira, por ejemplo, hasta que desaparezca. Ella no tiene miedo. Ya le digo entonces, pues ahora te asomas a una ventana de un 40 piso y me vas a decir si tienes miedo. No, no tengo miedo. O sea, ya no es la altura, ya eres tú que no estás produciendo miedo. Pero le dabas la responsabilidad a la altura y no te la dabas a ti mismo. ¿Por qué? Porque no eras consciente de tu poder creador. Tú no sabías que eras tú a crear el miedo. Entonces, estas energías las creamos nosotros. O las crean también los demás. Pero las de las demás nos afectan si nosotros permitimos que nos afecten y así nuestras propias energías. Si no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo, si damos la responsabilidad a lo externo y no a nosotros mismos, si no somos conscientes de nuestro poder y lo cedemos afuera, entonces sí esto nos puede afectar. Y eso es algo que se trabaja mucho en hipnosis. Para que no te afecte la vida, en general, tienes que tomar conciencia de tu propio poder y ya buscar responsabilidades solo en tu poder creador. Este cambio de perspectiva, que me parece, además de lo más interesante, ya entrando de lleno en todo el tema de la hipnosis, este cambio de perspectiva, Carlos, también tiene que ver con no pedir ayuda. Los seres humanos, cuando sentimos cualquier tipo de miedo, solemos pedir algún tipo de ayuda. Y en este caso, en el mundo espiritual se refleja que le pedimos desde ángeles guardianes hasta entidades, religiones o supuesta gente que ayuda o entra a tu vida a dar consejos. ¿Qué pasa en esos momentos cuando soltamos nuestro poder, nuestra voluntad y ¿Ves, pedimos ese tipo de ayuda? ¿Ves cuánto está y es compleja esta Matrix? La Ujú. religión. Tenemos miedos, no sabemos que nosotros lo producimos, entonces pedimos ayuda para que este miedo desaparezca, cedemos este poder a otros, y aparecen ángeles, y aparecen no sé quién, y aparecen seres diferentes, jerárquicamente más altos. La religión es otra herramienta de control de esta Matrix. ¿Cuánta gente tiene una estructura mental tan religiosa? ¿Cuánta gente cree? Entonces está creando. Como hemos dicho, creyendo tú creas, pensando tú lo creas en ambientes sutiles. Si yo quiero una mariposa, la pienso, en ambientes sutiles la creo. Entonces, si yo creo en una religión,
estoy co-creando con todos esos seres que han formado esta religión. Estoy aceptando las reglas de esta creación. Me estoy metiendo dentro. Estoy cediendo mi poder, aceptando esta regla, firmando estos pactos. Otra cosa que se hace en hipnosis es esto, buscar todos los pactos, los acuerdos que se hacen a nivel subliminal y cuando no nos acordamos para anularlos si queremos o modificarlos, anularlos. ¿Ves qué hacemos en hipnosis? Ves la matrix de una manera que nuestra fisicidad no nos permite. Y entonces, por esto estamos manipulados. ¿M? Porque no vemos una parte esencial de nuestro rol en este sistema tan complejo. Entonces, sí, sí, y aparecen estos seres, no solo ángeles, hay muchísimos seres, ¿no? Eso te quería decir, si tienes una claridad de cuáles entidades, de cuál tipo de ser puede aparecer en... Hay unos que me llaman la atención y te lo pregunto por esto, que todavía no los tengo claro por qué surgen o de dónde surgen los clones. Pero pues antes de llegar a los clones te quería preguntar este panorama de las interferencias, ¿por quién está compuesto? Los seres teóricamente son infinitos. Ujú. En la Igual que nada, claro, hay las posibilidades, posibilidades, sí. las posibilidades son abiertas totalmente, infinitamente. Pero podemos decir que en esta creación donde nosotros estamos físicamente ahora, en esta posibilidad que donde estamos viviendo, en esta única creación donde estamos ahora mismo, que hemos creado o co-creado desde la infinidad de creaciones, tenemos algunos seres en particular que interfieren con nosotros. Y sobre miles y miles y miles de hipnosis podemos decir que estas figuras, estos seres se representan constantemente, con variables, pero sustancialmente son algunos. Y entonces podemos dar esta información por fiable. Por eso digo, ¿cómo se hace investigación en hipnosis? ¿Te basta oír lo que se dice en una sola hipnosis para creértelo todo o necesitas algo más? Necesitas muchísimo más. Necesitas muchísimas hipnosis sobre los mismos temas y luego sacar de todos los que sale de estas hipnosis, hechas además con personas diferentes, sacar lo mínimo común que tienen todos. O sea, de todo lo que no está en común en todo, descartarlo. Y Ujú. coger solo lo que está en común a todos. Y es un porcentaje súper reducido, súper pequeño. Es como decir, vamos a coger oro, vamos al río, coge un filtro, coge toda la arena, coge toda la tierra y vas filtrando todo hasta que se queden solo pequeñas pepitas de oro. Pero para tener unas pequeñitas y poquitas pepitas de oro, ¿cuánta tierra tienes que filtrar? Kilos, 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 kilos y kilos. Así es en hipnosis. ¿Cuántos kilos de hipnosis tengo que deshacer para quedarme con estas pepitas de oro que valen realmente, que tienen un valor? Entonces, de todas estas hipnosis te puedo decir que estas pepitas de oro, en el sentido que es información fiable, o sea que es así, porque se repite siempre, son una serie de especies de seres que interfieren con nosotros y que tienen algunas características con el código genético, sea nuestro humano y sea de algunos animales o vegetales que están en la Tierra. Por lo tanto, pueden asumir formas o características que pueden llamar la atención sobre algunos tipos de seres vegetales, animales o humanos. Entonces, por lo más, tenemos seres que se parecen mucho a seres reptiles en la Tierra, que pueden ser serpientes, pueden ser dinosaurios, pueden ser iguanas, pueden ser lagartos, cocodrilos, todo lo que son Ujú. reptiles o que están entre reptiles y anfibios. Y cuando no hablamos de algo físico y hablamos de algo que no es físico, es sutil, llamamos reptiloide o anfibioide. Vamos a añadir esta parte de la palabra que termina con oide para entender que no es físico. Entonces, reptiloides, anfibioides, insectoides, humanoides, felinoides, falquinoides. ¿m? La mayoría, o sea, lo que es la mayor parte de los seres que interfieren con nosotros son seres que se parecen mucho a reptiles. Entonces son los reptiloides. Luego siguen los insectoides.
y luego siguen los humanoides. Y luego, mucho más destacados, hay felinoides, falquinoides y aracnoides, porque son parte de los insectoides. Hay algunos seres que se parecen a monos, hay algunos seres que son muy raros, parecen pulpos, medusas. Bueno, pero esto ya Ujú, es un porcentaje mucho más pequeño. Hay que hacer una diferencia entre especies y razas, porque ahí la gente mucho se confunde, ¿no? La raza de los reptiles, no, a ver, la especie es reptiloide. Al interior de esa especie hay razas. Entonces podemos decir los lagartoides, los cocodrilos, lo que parecen a cocodrilos, lo que parecen iguanas, etcétera. Es como la especie de los cánides, ¿no? De los perros. Es una especie, pero al interior de esta especie hay muchas razas. Entonces hay perros más pequeños, más grandes, con características diferentes, con formas diferentes, pero son perros. Hay el cañique, ¿cómo se llama el? No hay una palabra en español. Bueno, el hay, pequinés. ¿eh? El pequinés, Bueno, gran pequinés, danés, sí. el Doberman, el Ujú, Pitbull, pero son sí. perros de Ujú. razas diferentes. Así hay que diferir también que hay especies y razas. Te interrumpo un segundo, Carlos, para aterrizarlo también a lo cotidiano. Y es finalmente nuestro planeta Tierra, nosotros lo podemos evidenciar. Nosotros de alguna manera también explotamos otras razas, tomamos control de otros seres, nos los comemos. Y por eso lo que pasa aquí, lo que sucede aquí, también sucede allá. Puede suceder, digamos, ¿no? Podemos ser conscientes y podemos entender mejor esta realidad si vemos que nosotros de alguna manera también lo hacemos. Que es un mecanismo de ruedas. Hay Ujú. una cadena, ¿cómo se dice? Alimenticia en español. Hay una cadena Sí. donde aquí en la Tierra hay el animal que se come el animal que se come el vegetal, el otro que se come animales vegetales y todo. Y así también esos ambientes sutiles eh, se comen uno a otros. Ellos nos comen a nosotros de alguna manera, energéticamente. Como no tienen un cuerpo físico, no pueden comer en nuestro cuerpo físico, pero sí nuestro cuerpo más sutil que corresponde a su densidad energética. Es otra forma de comernos. Nosotros utilizamos animales para experimentaciones, para diversiones, para compañía, para alimentación, para reproducción, o sea, para hacer experimentaciones genéticas, para clonar, por ejemplo. Ellos hacen lo mismo. En su nivel, ¿m? Que Ujú. no es un nivel físico, en su nivel hacen lo mismo, lo parecido, porque es un mecanismo que forma una matrix, es un mecanismo, es un patrón que se repite, para que se mantenga todo en equilibrio. Te quería preguntar otra cosa. La manera mía de llegar hasta ti, de conocer toda la información de las hipnosis que has venido realizando, fue casual. Hubo una persona que me dijo que si podía ayudarle a escribir un libro de guías espirituales, que él se contactaban con ella y finalmente estuve leyendo la información y al final canalizó ella a esta persona, yo la pude entrevistar, pero me pareció, esto es una opinión antes de conocer cualquier cosa de hipnosis esotérica, que la información estaba contaminada porque constantemente me pedía ayuda, que, perdón, ofrecía ayuda. Si tienes problemas, llámame. Si necesitas algo, búscame. Y empecé a buscar porque sentía que algo no iba. ¿Hay alguna manera para los seres humanos comunes y corrientes de entender si hay algún tipo de interferencia? Todos estamos interferidos, quién más y quién menos. Es como decir, yo ahora estoy en una habitación supuestamente limpia, pero por lo que puedo ver ella está limpia. Pero si voy a ver todo al microscopio no está limpia para nada, porque estoy respirando bacterias, estoy respirando polvo, estoy respirando muchas cosas, además cosas que vienen desde afuera, que vienen de contaminación que se puede ver por las calles, por las carreteras. Estoy sentado, pero realmente estoy sentado en una silla supuestamente limpia, pero no lo es. O sea, contaminaciones hay por todos lados. En este momento yo podría tener bacterias en mi cuerpo que mis anticuerpos están combatiendo de alguna manera. Hasta que lo hagan bien, estoy perfecto. Hasta que pase algo, pues me enfermo. Una fiebre, Ujú. una constipación, lo que sea. Luego me recupero. Pero esas son interferencias.
Una interferencia que puede ser mayor es cuando ya tienes una enfermedad más grave, ¿no? Hasta llegar a las enfermedades mortales, que ya podemos decir que es una interferencia fatal. Entonces también con lo etérico tenemos niveles de interferencias que son graves, que son medias, que son ligeras, que son casi imperceptibles, pero todos tenemos interferencias. Eso es normal en esta matrix. Entonces, hasta que esa interferencia llega a un nivel donde nosotros ya no tenemos el control de nuestra vida, podemos decir que es una interferencia. Donde tenemos una interferencia que no nos afecta, no podemos hablar de interferencia. ¿Mm? Tenemos que hacer esta distinción. La mayoría de la gente está interferida entonces, o sea, este vivir en esta matrix les afecta, este vivir en esta matrix lo están dominando o son dominados, lo entienden o no lo entienden. Dependiendo de estas respuestas podemos decir si una persona está interferida o menos. Una cosa que me parece importante, 3.000 sesiones, más de 3.000 sesiones de hipnosis que he realizado. Hay, como decías, unas pepitas de oros que surgen, que son los patrones que se repiten y que tienes claro. Es del otro lado, de la persona que pide la ayuda, en este caso no la ayuda, pero sí busca la hipnosis regresiva. ¿Qué cambia? ¿Cuál es ese patrón que se repite? ¿La toma de conciencia? Tal vez. No siempre se obtiene esta toma de conciencia. Hay personas que no están preparadas, entonces aunque se haga una sesión de hipnosis no la aprovechan. Quiero Ujú. decir, yo te mando al colegio, le dices a tu hijo para que tú aprendas eso. Vale. Pero si este niño en este momento no está preparado para aprender a leer e escribir, porque está distraído por otras cosas, porque le cuesta por algunos problemas suyos, entonces no aprovecha estas clases y no aprende a leer y a escribir y tiene que repetir el año, es lo mismo de lo que pasa en hipnosis. Si la persona en hipnosis no está entendiendo lo que está pasando, no lo hace suyo, no utiliza esta herramienta para hacer este paso hasta la conciencia en ambientes sutiles, esotéricos, pues no la aprovecha, es como si no lo hubiera hecho. Hay gente Y que bueno, sí, ¿eh? y los que lo aprovechan, Lo ¿cuál que lo es ese aprovecha, patrón? lo que lo aprovechan, pues sí pueden tener resultados parciales o totales. Eso Ujú. depende un poquito de la situación. Hay que tener en consideración también que hay una parte de metabolización que requiere un tiempo, en base a la situación, en base a la persona, porque lo que sucede en un instante, en un momento cero, en ambiente hipnótico, puede tomar su tiempo en ambiente físico. Hay metabolizaciones que duran semanas o meses, otras días, depende. Cuando haces esas hipnosis, volviendo los 3.000 sesiones de hipnosis, esas pocas pepitas de oros que van surgiendo, esa información que se repite con distintas personas, ¿cuál es el origen del ser humano como una pequeña conclusión que has podido sacar? Bueno, yo digo 3.000, pero estoy pensando que a lo mejor son más de 4.000, porque ahora estoy pensando el número de serie donde he llegado a publicar y me he quedado con información vieja, pero da Claro, igual. además, Pero porque sí, pero da no todo igual. se publica. Sí, pero Sí, sí, da igual, 3.000 o 4.000, al final no cambia la cosa porque se repiten los mismos patrones, quiero decirte. sí. Perdona, ¿cuál era la pregunta en sí? El origen del ser humano. Cuando has ido atrás, cuando has ido a las sesiones, has ido atrás en el tiempo, ¿qué has visto? ¿Qué se ha podido ver? Mira, no te puedo contestar con seguridad, ahí habría que hacer una investigación precisa, ¿eh? Pero te puedo Ujú. decir que nosotros somos, como también muchos otros seres, somos parte de un proceso. Nuestro cuerpo, nuestra especie física y no, es parte de un proceso y en este proceso también pueden interactuar creadores, otros creadores que saben manipular este poder creador, que saben utilizarlo, y manipuladores. Hay que diferenciar. Hay seres que saben crear porque conocen su propio poder. Entonces, si tienen una posición donde pueden crear, se la han creado y se la mantienen. Y otros seres que no saben que pueden crear, intentan crear, pero lo hacen simplemente modificando. O sea, simplemente hacen, utilizan unas herramientas diferentes que no son parte de su poder creador. Ejemplo, un creador puede decir, pues ahora creo eso, esta situación, este proyecto, y lo creas. Luego hay que ver si hay otros seres que participan en este proyecto y empiezan a co-crear. Pero también hay seres que quieren crear, por ejemplo, la raza perfecta de su especie y entonces empiezan a hacer experimentaciones
genéticas. ¿M? Nuestro ADN no es solo físico, hay que considerarlo también en ambientes más sutiles. Este ADN, este código genético, existe también en los mundos más sutiles, donde tenemos nuestra esencia. Entonces hacen experimentaciones genéticas en estos ambientes sutiles, experimentando como nosotros aquí en la Tierra hacemos, ¿no? Entonces, Exactamente igual. Ujú. intentando procrear de maneras diferentes a lo que es natural en aquel momento. Hay muchos proyectos que fallan porque son pruebas, son tests. Hay algunos que salen a la luz, que dan resultados, pero estos resultados hay que mejorarlo porque son resultados que no producen nada realmente de, de importante. Y hay seres que ellos tienen mucha tecnología, mucha más tecnología de lo que tenemos nosotros aquí en la Tierra, hacen experimentaciones genéticas, utilizándonos a nosotros también, que estamos aquí en la Tierra viviendo, de forma etérica. Hay interferencias también por experimentaciones genéticas. Y, y están intentando buscar su objetivo, su resultado, sin saber que lo pueden crear, porque ellos también tienen un nivel de conciencia limitado, que no le permite utilizar su poder creador. Imagínate el ser humano, que tiene Claro. aún menos conciencia, ¿no? Supuestamente. Claramente, Nosotros cuando... repetimos el mismo patrón. Creamos razas de perros, creamos razas o creamos experimentaciones genéticas. Estamos repitiendo los patrones que se ven en otro mundo más sutiles, sí. Entonces, una persona que no tiene conciencia de su poder creador deja que otro que lo tienen nos Ujú, guíen. Ahí nace ujú. todo el sistema de guías espirituales y bla, 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 que es un tema muy amplio del que hablar. Sí, muy amplio y muy complejo porque además muchísima gente lo está buscando en esta era. Y hay otro tema que se repite muchísimo en esta era, es el tema del karma. Hay que limpiar el karma, hay que trabajar sobre el karma, hay que aceptar el karma. Son palabras que se escuchan todo el tiempo, pero también forma parte del sistema y forma parte del juego, por lo que he visto en tus hipnosis regresivas o esotéricas. El karma o otro instrumento de control de la Matrix. Ujú. A través Sí, del karma. ¿El karma qué es? No, no es más que unas condiciones que tú aceptas. Es como como un cuando tú... contrato laboral. Es un contrato. Contrato laboral. Te dice, vale, tú vas a ganar esto, pero tienes que hacer esto, esto, esto. Si no lo haces, esto y esto. O si no, simplemente un contrato de teléfono. Vale, ok. Esa es tu tarifa, pero esas son las cláusulas. Esto y esto. Esto. Entonces tú tienes que estar dentro de estas reglas para tener este servicio. Para tener este trabajo. Cualquier contrato que nosotros firmamos podemos considerarlo un karma. Tú te puedes ir a la tierra con tus karmas, con tus contratos. Y te dicen, si tú lo firmas, o sea, si tú lo aceptas, lo crees, te lo crees todo, lo aceptas y lo firmas y te vas con este contrato, lo estás respetando de alguna manera. Y si te dicen, tú ahora, en esta vida de Enrique, tienes que sufrir no sé qué, no sé cuánto, porque en la vida pasada hiciste esto, entonces ahora te toca eso. Bueno, entonces tú vas a sufrir, tú vas a hacer esto. Y mucha gente no entiende porque al final le va todo mal, porque no sé qué. Sí, hay muchos factores, ¿eh? ¿Mm? Pero Ujú. uno de los factores es esto. Pero vamos a ver, ¿tú qué karma tienes? ¿Qué has aceptado? ¿Qué te estás creyendo? ¿Quién te ha dado este karma? Tú imagínate la religión que trabaja mucho en el sentido de culpas, ¿no? En las culpas. Cada cosa que tú haces que según el sistema de control no puedes hacer, porque no puedes ser libre, tiene que estar en el sistema de control, es un pecado. Si cometes un pecado, si intentas aprovechar de tu libertad como ser, pues eres culpable, te sientes en culpa. Ujú. Entonces, esta culpa te controla para decirte, oye, métete porque estás equivocado, vuelve a lo justo. Si estás en lo equivocado, mereces ser castigado, mereces pagar eso, mereces este karma. Entonces, estamos ahí. Es el karma, otro instrumento de la Matrix. Es otro instrumento de represión y de control. Te quería preguntar sobre las densidades. Hay densidad distinta. Yo veo en un país, Colombia, que es bastante complicado, donde siento, porque lo siento, ¿no? Digamos, no, esto es más intuitivo que otra cosa, pero además siento que más personas lo perciben. Hay una dualidad tremenda. Hay lugares donde hay una dualidad más fuerte, lugares físicos de la Tierra donde hay dualidades mucho más fuertes o densidades mucho más grandes. Sí, porque en la Tierra también estamos como categorizados. O sea, también nos reunimos según nuestra compatibilidad.
Hay partes de la Tierra donde hay algunas características y en otras no. Yo, por ejemplo, como trabajo a nivel internacional, puedo decirte que conozco estas diferencias, porque si yo trabajo con un ruso, el trabajo me sale mucho más diferente que con un colombiano, o con un mexicano, con un italiano, o Ujú. con un francés, porque son culturas diferentes. O sea, la forma de ser de la persona es diferente, se nota. El nivel de conciencia puede cambiar también. Hay lugares donde este nivel de conciencia es más alto y otros donde es más bajo. Ujú. Eh, Otro tema que me parece complejo y es uno de esos términos que se repite que decías al inicio es el alma o la parte subliminal. Hablemos más bien de parte subliminal, que es un poco, y bueno, quiero que lo expliques tú mejor antes que yo, pero no todo el mundo la tiene, no todo el mundo tiene esa conexión y sobre todo que es la parte subliminal, que creo que la gente acude a otros términos y podría buscarse en sí mismo soluciones, podría buscar esas soluciones en sí. Pero eso que me dices es una confusión creada por el abuso de palabras. Alma. Bueno, claro. Pues sí, porque dice, bueno, ¿qué es el alma? Hay gente que la tiene, gente que no. Pero vamos a ver, para ti, ¿qué es el alma? Porque ha sido utilizada esta palabra en muchas épocas, en muchos lugares, que en cada punto tiene un valor diferente. Por esto nosotros hablamos de parte subliminal. Porque si decimos alma, si decimos espíritu, si decimos, no sé, otra cosa, otra palabra que ahora no me viene, no me viene, eh, podemos, quien nos está escuchando interpreta esta palabra según su cultura, según cómo él tiene asumido este concepto de palabra. Parte subliminal es una palabra nueva, por lo tanto no está abusada, por lo tanto el concepto que hay es un concepto limitado a lo que nosotros queremos transmitir, que es la parte no física. Que luego esta parte física haya más divisiones, más partes, sí, eso lo podemos ver, ¿por qué no? Somos creadores, todo es posible, entonces es posible que podemos tener más partes según las características que queremos buscar en nuestra parte subliminal. Pero hay una parte física y una parte subliminal. Ya, simplificar todo. Ya veremos lo que pasa. Dependiendo de la situación, dependiendo del nivel de conciencia, nos metemos más y más y más. Lo dividimos así y todo el mundo ya, digamos, que se elimina buena parte de la confusión que hay a nivel general. He escuchado decir que hay gente que no tiene alma. Bueno, hay que analizarlo bien. Porque ¿qué entiendes tú por alma? Porque si tú entiendes una cosa diferente de lo que entiendo yo, claramente estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, si tú me dices que hay gente que no tiene Claro. alma y a mí no me suena la cosa, significa que estamos hablando de cosas diferentes. Y si hablamos de lo mismo y a mí no me encaja, significa que hay algo que hay que averiguar, que hay que analizar. Entonces, en ese punto sería primero hablar de parte subliminal o de yo superior, como se quiera llamar, pero bueno, definirlo parte subliminal y a partir de ahí entender que hay más conexión o menos conexión, tal vez pueda ser eso. Sí, la parte subliminal puede estar conectada, está conectada, de hecho, Sí, sí. a todo lo que es lo infinito a nuestro alrededor. Luego hay que Ujú. ver con quién está conectada, cómo, con qué tipo de conciencia está conectada. Porque la conexión, como he dicho antes, puede ser una interferencia o puede ser una Claro. interacción. Esto depende del Ujú. nivel de conciencia que tiene el sujeto. Pero sí, conexiones hay infinitas. Las posibilidades son infinitas. Dentro de todo este proceso, Calo, que has hecho con las hipnosis regresivas, siempre hay un aprendizaje. Uno enseña y uno aprende. ¿Cuál es ese aprendizaje personal que te ha formado, que te ha hecho crecer, que te ha hecho fortalecerte? Em, bueno, realmente todo lo que he organizado mentalmente mi trabajo, ha venido trabajando con la información que venía de la hipnosis, con la experiencia, pero de base había una conexión con la información, o sea, como que me salía todo bastante instintivo, ¿no? Y muy fácil de entenderlo y organizarlo. Pero quiero decir una cosa, que sí, necesitamos nosotros aquí aprender porque estamos metidos en un cuerpo físico, también nuestra mente está en un cerebro físico, por lo tanto están limitados. Y necesitamos aprender porque necesitamos tomar información, elaborarla y tenerla para nosotros. Necesitamos aprender en nuestra vida. Pero realmente esta información está por todos lados. Lo que nos falta es la conexión con esta información, que nuestra fisicidad no nos permite.
Por eso, cuando estamos en hipnosis, la gente puede darme respuestas que ni se imaginarían nunca darme cuando están despiertos, porque no la tienen, no la saben. Pero en hipnosis, como están menos filtrados, puedes tener una conexión con la información que está a todo nuestro alrededor y no hace falta aprender. Otra cosa, nosotros, como seres, no necesitamos aprender nada. Basta estar conectados totalmente con la información que es la totalidad de donde estamos, de donde vivimos. Ahí está. Es como decir, el ADN. ¿Dónde está el ADN? Está por todos lados. Tú puedes sacar una célula, una molécula de un pelo, de la saliva, de la piel, de un hueso, de cualquier tipo de órgano. El ADN, el código genético siempre es lo mismo y desde aquella pequeña información unívoca puedes recrear otro Enrique, otro Calogero. Entonces, toda la información que está a nuestro alrededor está allí. Basta cogerla de algún punto, de cualquier punto, para obtener esta información. Lo que nos falta es la conexión. Entonces, la parte del aprendizaje, que es, como no tenemos conexión con la información, necesitamos de alguna manera recogerla, analizarla y hacerla nuestra otra vez. Es un ralentizaje, se dice, es un ralentizar Sí. nuestra vida, porque realmente empezamos desde cero cuando no lo necesitamos. Es como decir, tú sabes leer, sabes escribir, pero ahora te olvidas de todo. Y ya tienes que reaprender a escribir y a leer. Es lo que nos pasa cuando nosotros nos reencarnamos en la Tierra. ¿Tú te acuerdas tu vida pasada? Por si acaso la tuviste, que no has dicho que la tuviste. No, porque llegas aquí y ya no tienes esta información. Ya estás, boom, en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu físico. Ya no accedes a esta información. En hipnosis, algo lo puedes recuperar. Ujú. Bueno, Carlos, Entonces, hay el una aprender es nada. Te quiero decirte que el aprendizaje, como nosotros lo entendemos, es sí más un reaprendizaje. estamos aquí para aprender, para evolucionar, pero no lo necesitamos. Ya estamos evolucionados, es que no lo sabemos. Es más un recordar, en este caso. Sí. Carlos, hay ya esto para cerrar, para ir cerrando. Yo veo que también haces paracaidismo, pero quería, más allá de eso, que me parece una actividad interesante, pero también son formas de espantar los miedos en lo personal, pero digo, llevándolo más allá, no solamente en el plano personal tuyo, sino llevándolo más allá, cualquier ser humano, cualquiera de nosotros y sobre todo las personas que te siguen y te están viendo y quieren entender un poco lo que pasa, es retarnos a nosotros mismos, debemos retarnos a nosotros mismos para superar ese tipo de miedos, cualquiera que sea. Ujú. Yo estoy organizando esta actividad deportiva del paracaidismo para que de alguna manera se junte con la actividad de hipnosis que tengo. Porque es una Ah, metáfora perfecta. Tú, si tienes miedo, te caes. En la ujú. vida, si tienes miedo, te caes. En la vida, si tú no tienes miedo, no caes, sino que vuelas. Es lo mismo, cuando tú te lanzas de un avión, si tú tienes miedo, sientes que estás cayendo. Pero si tú no tienes este miedo, no estás cayendo, estás volando. Puedes jugar en el aire, puedes hacer muchas cosas. Nosotros jugamos en el aire, lo pasamos súper bien. Este minuto de caída libre es un minuto de volar. Ujú. Entonces, ahí está, estás cayendo volando. Depende cómo tú lo interpretes. Es lo mismo, estás cayendo, claro, porque llegas hasta la Tierra. Hay una fuerza de gravedad que te está trayendo. Pero también esta caída te comporta que estás metido en el aire y en base a la posición de tu cuerpo, tú puedes moverte en el aire. Entonces estás volando, yendo hacia abajo, aterrizando de alguna manera, pero estás volando. Y esta es tu interpretación. Si tienes miedo, caes. Si no tienes miedo, vuelas. Lo mismo en la vida. Si tienes miedo, caes. Si no tienes miedo, vuelas. En tu vida vuelas. Y también volar es como ver todo desde arriba. Lo entiendes todo, lo ves. Lo ves todo pequeño. Todos los problemas son tan pequeños que no los ves cuando estás arriba. Entonces es una metáfora perfecta. Vete arriba y vuela. Mira que yo lo había entendido, pero no sabía que lo estabas ligando Sí. directamente a la hipnosis. Quería hacerte unas preguntas finales. Son palabras nada más. Quiero que las definas a partir de lo que te diga. Conciencia. Ay, son palabras muy abusadas, entonces me metes en dificultad. Sí. Conciencia, podemos decir el nivel de conexión que tienes con la información que está a tu alrededor.
Ujú. Por eso me parece importante que las respondas, porque si son abusadas puedes dar un punto de vista claro. Programación. ¿Cuánta de esta información me pillas en un... Es que esa la tengo que pensar, ¿eh? Manipulación, programación has dicho, ¿no? Sí. Según el nivel de conciencia, entonces, según el nivel de conexión que tienes con la información pura que está a tu alrededor, que es, ¿m? ¿Cuánto otros agentes pueden interferir en esta conexión y producir una información que les conviene a ellos? Es una Mie- microcreación, ¿sí? Ujú. Miedo. Es una miedo, es una energía tuya que estás modulando una cierta frecuencia y te hace interpretar tu vida de alguna manera o la situación de alguna manera. Eh, con esto no quiero decir, pero que el miedo es negativo, ¿eh? Ujú. Porque el miedo puede ser indispensable. O sea, si tú tienes miedo, te estás dando cuenta que hay un peligro, entonces sabes reaccionar. Pero es que depende siempre depende del nivel de conciencia. Porque si tú tienes miedo, pero tienes la conciencia de lo que es el miedo, de lo que está pasando, automáticamente sabes cómo reaccionar a una situación. Entonces, hay un miedo que te está dando una alarma y tú reaccionas. Pero si tú no tienes este nivel de conciencia, no tienes esta conexión con la información que te da la posibilidad de entender realmente la situación, no entiendes por qué tienes miedo, no sabes qué hacer, te dejas llevar por un miedo y estás incontrolado en la situación. Entonces no la dominas. La situación te condiciona, te aplasta, te altera. Entonces el miedo es una energía, pero dependiendo de tu nivel de conciencia, puede ser una energía como todo que tú puedes utilizar o no. Puedes aprovecharlo que te puede hacer daño o no. Libertad. La libertad es la autonomía, la independencia. Cuando eres completamente consciente que en tu espacio energético eres el único todopoderoso, ya eres libre. Ujú. Ceder poder. Es tener la libertad de poder limitarte tu libertad. Mira, eres tan libre que puedes limitarte hasta tu libertad. Religión. Religión... conexión con la información... podemos decir... Ay, espera. Religión. Información reorganizada. Ujú. Y una última de esas palabras que tú dices que es muy abusada, pero pues también salen algunas sesiones tuyas. Amor o la energía que se genera cuando hay una cierta tranquilidad o paz. Amor... um, amor. Yo creo que amor se podría entender como cuando eres tan autónomo que no necesitas nada de externo y por lo tanto no necesitas cómo interferir con lo externo. No necesitas... O sea, eres tan independiente, eres tan puro, eres tan todo que ya Ujú. los demás permites a los demás de ser un todo y no delimitarlo, más o menos. Eso me parece, sí, no, pero me parece bellísima como definición además. Y ya para cerrar, si quiero saber un poco de las investigaciones que se están realizando y del equipo que ha formado, cómo están trabajando ustedes y cómo contactarlos. Bueno, se puede contactar a través del sitio web, que es Ujú. caloggerogrifasi.com, a través de correo electrónico. Estamos presentes en las principales redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Eh, entonces, conectar con nosotros es muy fácil. Y además existe la posibilidad de que se pueda trabajar internacionalmente, que eso lo he visto también yo, y me parece importante decirlo si no lo dices, porque la conexión se puede hacer con traductor en cualquier lado y ustedes están haciendo sesiones eh, prácticamente en todo el mundo, ¿cierto? Ujú. Sí, además hay operadores que pertenecen a un team.
¿m? O sea, personas Ujú, donde trabajamos muy juntos y de diversas nacionalidades. Está Aurore, que es francesa, pero trabaja también en idioma español. Está Iracema, que trabaja en español. Maya. Bueno, hay colaboradores italianos, hay colaboradores romanos. Ahora van a entrar los polacos, los rusos, porque estamos formando otras personas. Entonces, no solo trabajamos con traductores, sino que también hay operadores que trabajan en varios idiomas. ujú. Y bueno, vale. Creo que eso era todo, Carlos. Muchas gracias. Importantísima la sesión, además para entender una cantidad de conceptos, pero sobre todo para romper un poco el esquema que la mayoría estamos metidos y además para entender qué se está haciendo con este trabajo de hipnosis regresiva. Te agradezco, te despido y sobre todo mucha suerte con todo lo que estás realizando. Gracias a ti, Enrique. Pues a la siguiente. Chao. Chao.